Vamos a hablar así rápidamente qué afecta la producción de biogás, esas tres características, las formas de estimar de la producción de biogás van a ser estas tres. No vamos a hacer las tres, vamos a hacer solamente la última, pero les voy a contar, por ejemplo, la de Boswell y Müller, que es viejísima, en base a DQO, que se utiliza para aguas residuales, y la del rendimiento medido que Mariano mencionaba un poco, las gráficas, y les voy a enseñar cómo es esta metodología del 4630, que es una metodología alemana, para que vean de dónde es que salen estos datos. ¿Está bien? Entonces, se me olvidó calibrar esto otra vez. Ok, ¿qué afecta o cuánto biogás se puede generar? Aquí lo importante es que ustedes tienen que entender que el metano, o sea, el biogás está compuesto por muchísimos gases, ¿verdad? El biogás tiene metano, dióxido de carbono. El vapor de agua se refiere a que el biogás está, como está en el biodigestor y está en una, digamos, en una sustancia líquida, entonces el biogás usualmente carga mucho vapor de agua. Hay rastros de oxígeno, de nitrógeno, de amoníaco. Mariano mencionaba mucho el tema de toxicidad. Hay hidrógeno y también hay sulfuro de hidrógeno, que ahora les prometo les va a llegar, aunque sea un olor pequeño, cuando estemos conectando las tuberías y eso, que se suelte un poquito, lo van a oler rápidamente. Pero metano es el que más nos interesa, porque metano es el gas que es la porción inflamable del biogás, es el que más nos interesa, que usualmente anda entre 50 y 75%, y ahorita les voy a decir que depende de ese porcentaje. Sustrato, yo creo que el biogás o la tecnología de los biodigestores, una de las particularidades más fuertes, o la razón por la cual se posiciona tan fuerte como una tecnología, es porque no es selectiva. Si usted quiere producir biodiesel, use aceite. Si quiere producir etanol, use azúcares. Pero el biogás no es selectivo. ¿Tiene aceite? Venga. ¿Tiene azúcares? Venga. ¿Tiene otra cosa? Lo que fuera, venga. O sea, el biogás o los biodigestores tienen esa particularidad, ¿no? Entonces, hay cualquier cantidad de desechos que se puede producir biogás, y vamos a ver, yo creo que no hay ningún sustrato que no haya sido evaluado para ver si produce o no produce y cuánto produce biogás. Pero bueno, cuánto metano, que es el que nos interesa, se puede generar, y ese es el gas que le tenemos que poner atención. Todos los cálculos, cuando usted calcula la cantidad de biogás, en realidad lo que hace es que calcula la cantidad de metano que se puede generar, y después lo que hace es que calcula cuánto biogás es eso para saber cuánto volumen es. Pero el metano es el que le tiene que poner atención. Entonces, ¿qué afecta la producción de biogás en sí? Ahí, digamos, les compartí estos tres, ya Mariano habló de los tres, entonces no voy a indagar mucho. Pero bueno, tenemos la parte de la producción, digamos, continua y discontinua, que usualmente todos los biodigestores casi todos los biodigestores son continuos, ¿verdad? Hay gente que dice, es que yo instalé un biodigestor de flujo continuo. ¿Cómo de flujo continuo? Pero la mayoría de gestores son de flujo continuo. Si es de mezcla completa, si es de domo fijo, si es de domo flotante, si es de bolsa, todos son de flujo continuo, porque todos los días le entra material y todos los días sale, ¿verdad? O sea, es de operación continua. El único biodigestor que es discontinuo es el biodigestor que usted abre, lo carga del sustrato y lo cierra y no lo vuelve a abrir hasta dentro de X días, hasta que ya no haya biogás, ¿cierto? Entonces, para que cuando ustedes estén hablando y contando, no digan que instalaron un biodigestor de flujo continuo como si fuera un tipo de biodigestor, ¿no? El flujo continuo son casi todos, ¿verdad? Pero si viéramos en una gráfica, ¿sí lo ves? Ok. Si lo vieran en una gráfica, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver también muy claro, Mariano también lo presentó, es que la producción de biogás, cuando arranca desde cero, arranca así, ¿verdad? Bueno, le vamos a poner la producción diaria, ¿sí? La producción diaria usualmente dispara y muere, ¿sí? O sea, si graficamos cuánto biogás se genera todos los días, es más o menos una gráfica así, ¿verdad? Dependiendo del sustrato, pero casi siempre es así. O sea, esto fue lo que se generó un día, esto fue lo que se generó el otro día, y así sucesivamente. ¿Lo ven? Son como barritas. Si usted cuantifica, si usted pone en una botella cerrada, y ahorita vamos a ver la metodología, pero si ponen una botella cerrada y le miden cuánto gas genera todos los días y lo grafican, las curvas son usualmente así. O sea, todos los sustratos se comportan así, ¿verdad? Entonces, usualmente este pico ocurre, depende del sustrato, pero usualmente es en pocos días, digamos entre los 2 a los 5 días, es donde se da el pico más grande de producción de biogás. Entonces, si usted pone esta misma gráfica paralela, ¿verdad? Que es más o menos
estuviéramos simulando un biodigestor continuo, o sea, todos los días le echamos, todos los días se dispara, entonces la producción de biogás que ustedes tienen es más o menos esta, ¿verdad? Por eso es que la producción de biogás es como continua, porque es la suma de lo que me dio, lo que generó hoy, más lo que generó el sustrato de ayer, pero del segundo día de fermentación, y así sucesivamente, ¿me explico? Entonces es al final como si fueran pequeños biodigestores de batch o cerrados de lote, todos unidos entregando el biogás continuo, ¿verdad? ¿Me siguen? Ok. Entonces, ¿qué afecta a la producción de biogás? El hecho de que sea continuo o discontinuo. Las producciones en lote son así, se disparan y luego caen. Eso solamente les decía son en biodigestores en lote, o sea, en lote o en batch. Usted mete y cierra. Los continuos deberían de tener una producción de biogás continua. Vean otra gráfica, es la misma. Si lo ven donde se dispara la producción de gas y luego va cayendo. Y la acumulada usualmente es así también, ¿verdad? La acumulada va, hasta que llega un punto donde ya no hay un cambio, ¿verdad? Ya se mantiene casi que asintótica al eje. Vean aquí, por ejemplo, el efecto de la temperatura. Hay dos cosas que se pueden resaltar de aquí. Vean que la diferencia hay entre biogás y metano. Es el mismo sustrato, es expuesto a diferentes temperaturas, 50 grados, 30 grados y 20 grados. ¿Qué notan viendo esa gráfica? A los que les gusta leer gráficas, a los que tienen que analizar tesis y tienen que ponerse a escribir, es que mire la producción de gas, no sé qué. ¿Qué es lo que ven? Si saben algo, denle en viaje, sin miedo. Yo lo repito aquí, no lo tienen que decir con micrófono. Ok, digamos, la mayoría de biogás se genera, digamos, en estas fases, ¿verdad? Antes de los 40 días ya casi que hay todo el biogás generado, ya se generó, ¿verdad? ¿Qué más? Pues se mantiene. Todo el biogás se mantiene siempre, ¿verdad? ¿Qué más? Ok, a mayor temperatura hay mucho más rápida la fermentación, véanlo ahí, está súper claro. Vean que es el mismo sustrato, ¿verdad? Entonces, a 50 grados, ¿verdad? Este logró el pico, digamos que en 20 días, mientras que el de 20 grados va a tardar como 100 días, viéndolo de esa forma. ¿Qué más? Vean la curva de metano, ¿qué ven? Ok, la del metano, todas llegan al mismo punto, ¿sí la ven? O sea, estadísticamente, ¿sí? Estadísticamente todos llegan al mismo punto. Eso significa que indiferentemente de la temperatura, el material eventualmente se va a degradar. Requiere de mucho más tiempo, pero eventualmente va a generar la misma cantidad de biogás. Entonces, de metano, perdón. Lo cual es incorrecto cuando nosotros decimos es que a menor temperatura se genera menos biogás o menos metano. Eso es incorrecto y esa gráfica se lo está demostrando. Lo que sí es correcto decir es que a menor temperatura se requiere de más esfuerzo o más tiempo, más metabolismo para lograr la misma cantidad de metano, ¿verdad? Estas son pruebas en lotes, que no es lo mismo de lo que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, para mí no es lo mismo que tiempo de retención hidráulico, ¿verdad? Por aquello. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre biogás y metano? ¿Cuál es la diferencia entre el biogás y el metano? Ok, el biogás es una mezcla de gases y el metano es solo metano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre biogás y metano? El metano hay que hacer la combustión. Correcto, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que nos queda al otro lado? CO2 principalmente, ¿verdad? Entonces, entre biogás y metano la diferencia es dióxido de carbono, principalmente, hay oxígeno, hidrógeno, etcétera, pero principalmente CO2. Entonces, la diferencia aquí, por lo menos en estas gráficas, que aquí da como si hubiera menos biogás, es incorrecto. ¿Por qué? Porque a menor temperatura el CO2 se va a mantener más en la mezcla, ¿verdad? El CO2, acuérdense, el CO2 se disuelve en el líquido del biodigestor, ¿verdad? Ya eso es como muy académico, pero nada más quiero que todas estas gráficas tienen una explicación de por qué las diferencias. La parte de partículas, Mariano lo puso súper claro, el tamaño de partícula tiene una influencia muy fuerte en la habilidad del material de descomponerse por un tema de superficie y contacto. Entonces igual, esto es un estudio
maíz fresco nada más como referencia, que está triturado a diferentes proporciones, y ustedes lo que ven es que la cantidad de biogás final que puede dar ese material es menor. Entonces mi mensaje aquí es que entre más triturado esté el material, mejor es para la producción de metano. Pero a veces no hay muchas diferencias, ¿verdad? Entre, por ejemplo, 8 y 4. Entonces, si 8 es más fácil de triturar que llevarlo hasta 4, hágalo a 8. Eso es también el tema, ¿verdad? Entonces, si dicen, es que yo conozco una empacadora de plátano y tiene un montón de cáscara, ¿okay? Entonces la cáscara probablemente la tengan que triturar para poder producir metano, o para que produzca bastante metano. Las formas de estimar la producción de biogás. Les voy a mencionar, nada más como les decía, les voy a mencionar, pero sí les voy a enseñar a utilizar la última. Boswell y Mueller es viejísima, 1936. Estas son de las primeras literaturas así en la parte de biodigestión. Y uno de ellos proponía utilizar esta estequiometría, donde dice que el metano aquí, ¿verdad?, se va a generar de acuerdo a la composición del sustrato. La última vez que di este curso había una pizarra, así que si me ven así rayar, termino rayando la pared. Estaba proyectada una pizarra, entonces podía uno rayar al mismo tiempo. Pero entonces CHO es materia orgánica, ¿verdad? Toda la materia orgánica tiene esos tres. Si ya hablamos de proteínas, le pueden agregar ahí P y N y demás, ¿verdad? Pero al final es, dependiendo de la composición de la materia orgánica, en CHO, usted puede calcular cuánto metano es de acuerdo a esa ecuación, ¿verdad? Entonces aquí les pongo un ejemplo. Todo este material se les va a enviar eventualmente por correo, o se sube al sitio web para que ustedes lo puedan bajar. Pero por ejemplo, glucosa, ¿verdad? Así como muy sencillo. Yo creo que no hay, igual acuérdense que ningún sustrato es puro, ¿verdad? Entonces no es que las aguas mieles son 100% glucosa, tienen un montón de otras cosas. Pero haciendo el ejemplo, y por eso es que esta fórmula no es así como la más adecuada, pero si tuvieran glucosa, ustedes pueden decir que de acuerdo a Boswell y Mueller, dice que por cada mol de glucosa se pueden generar un mol de metano, o sea que 67,2 litros de metano. Entonces se puede utilizar eso, metiéndolo para poder calcular, y al final le dice cuántos litros de metano por gramo de sólido volátil. Eso es un ejemplo. Y ahorita la vamos a meter más en profundidad, pero nada más les estoy como mostrando cuáles son las opciones. Si se quieren profundizar en eso, ya estas ecuaciones también se han ido modificando. Porque viendo esa ecuación, ¿qué tiene de malo? ¿Qué le falta a esa ecuación? Bueno, ya les soplé de que algo faltaba, pero ¿qué le falta a esa ecuación? Viéndola así. Dice, materia orgánica más agua da metano y dióxido de carbono. ¿Aquí hay algún químico? O sea, la estequiometría es muy bonita, ¿verdad? Porque es así como muy lineal. Eso está asumiendo que el 100% de la materia orgánica se va a convertir en el 100% de la otra porción de la ecuación, y que no, o sea, que la eficiencia no entra en juego, ¿verdad? Puede que mucho sustrato no se convierta en metano. ¿Por qué? Porque puede que haya formación, por ejemplo, de biomasa. Los microorganismos tienen que crecer, ¿cierto? Entonces tienen que utilizar parte de esa biomasa para el crecimiento de sí mismo. Entonces no está incluido en esa ecuación. Entonces usualmente los rendimientos que cuando se utilizan esos son rendimientos altísimos, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, estas ecuaciones ya las han ido modificando y las han ido agregando todos los conceptos. Pero esta es una de ellas con sus modificaciones. La otra es demanda química de oxígeno, que esto no sé si muchos de ustedes, si han estado leyendo de biodigestores, probablemente se han encontrado esta regla de oro. Levante la mano, ¿quién la ha visto antes? Okay, por ahí. Entonces es una regla así que le llaman no sé cómo le llaman, pero siempre es como de 0,35 metros cúbicos de metano por kilogramo de DQO degradado. Digamos, ahí viene la justificación de dónde viene ese 0,35, pero es una regla de oro. Entonces usted dice, ¿cuánto biogás puedo generar? Multiplique sus kilogramos de DQO por esta constante, ¿verdad? Teníamos ¿cuál era el caso que estábamos? Aguamieles, estábamos usando DQO, ¿verdad? ¿Cierto? Aguamieles, y teníamos que eran 750 kilos de DQO, ¿cierto? Por día.
Pero lo que tenemos que preguntar es cuál es la capacidad, porque eso es DQO degradado, o sea, DQO que ha pasado por un proceso de degradación, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto creen que es la remoción de ese DQO en un biodigestor, no sé, de bafles que recomendamos a los compañeros de Honduras que hicieran con aguas mieles? ¿Cuál podría ser el porcentaje de remoción? ¿Ah? 89%, un poco alto, pero posible. Yo me iría más conservador. En esos cuando uno haga cálculos, siempre sean conservadores. En la hora de calcular la biogás, sean más conservadores. A la hora de calcular el tamaño del biogestor, sean más bien más del otro lado, ¿verdad? Exacto. No muy exagerados, pero sí, o sea, no el doble, pero sí traten de ser un poco más hacia allá. Yo utilizaría, por ejemplo, un 70%. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que el 70% de este DQO que le entra a esos biodigestores puede ser descompuesto. ¿Y esa descomposición en qué la convierte? O sea, el DQO no puede desaparecer por obra y gracia, ¿verdad? ¿Dónde se va ese DQO? ¿Ah? En buena teoría, el biol sale ya con menos DQO, ¿verdad? Sale con un 70% menos. ¿Y dónde se fue ese 70% de DQO? Se fue al metano, o sea, fue esa conversión, ¿verdad?, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es una expresión muy clara, ¿verdad? Entonces el 70% de esto se fue a formar metano. Entonces, ¿cuánto es 750 por 0.7? ¿Ah? Entonces son 525 kilogramos de DQO diarios que se van a convertir o que se convirtieron en metano. ¿Cuánto metano? Lo multiplican por esta regla de oro, por 0,35 metros cúbicos de metano por cada kilogramo de DQO. Entonces ve, kilogramos de DQO con kilogramos y les quedan nada más metros cúbicos diarios. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 183 metros cúbicos de metano, ¿verdad? Acuérdense que el biogás, por lo menos en el caso del biogás, siempre se utiliza el volumen para cuantificar digamos, la cantidad. En el caso del propano, ¿sí? En el caso del propano se utilizan libras como masa, ¿verdad? Peso. En el caso del biogás, la forma de referirse al biogás es en metros cúbicos. ¿Cuáles son una de las características de cualquier gas? ¿De qué depende el volumen de un gas? De su presión y de la temperatura. No sé si alguno notó que esa bolsa se infló ahorita, o sea, yo la traje más vacía y ahorita está más inflada, porque ahorita le está pegando el sol, el gas se está calentando y lo que está haciendo es que se está expandiendo, ¿verdad? Entonces, cuando siempre se habla de metros cúbicos, mucha gente le quedaba, a mí me pasaba mucho tiempo que yo leía 183 metros cúbicos y yo siempre decía, ¿y a qué presión y temperatura estarán reportando ese dato? Porque no sé si se refieren a caliente, digamos, un biogás que está caliente o un biogás que está frío, porque sí varía bastante. No el doble, ¿verdad? Pero sí hay un más o menos 15, 20% que puede variar. Entonces, la regla de oro es que esto siempre está en condiciones, lo que se le llaman condiciones normales. Y condiciones normales son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y ahora muchos de ustedes me van a decir, Joaquín, pero el gas nunca está a 0 grados centígrados, ¿cómo se le ocurre? No, eso es la forma en que se expresan los resultados. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto es este gas a, por ejemplo, 30 grados centígrados en Managua, tienen que hacer la conversión y hay una fórmula para hacerlo. Es muy sencillo, ¿verdad? Si quieren lo podemos hacer, pero siento que nos desviaríamos un poco del propósito. Aquí la idea es, como curso básico, es que vayan entendiendo estos temas, ¿verdad? 183 metros cúbicos de metano, yo automáticamente sé que está a estas condiciones, ¿verdad? La temperatura afecta, la presión también, ¿verdad? Ahora que voy a traer esa bolsa de ahí afuera, al ojo así, ¿cuánto creen que tenga? Para los que la vieron afuera. Hay como 1 metro cúbico de biogás, más o menos, al ojo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, es como 1 metro cúbico, ¿verdad? Entonces este proyecto está generando 183 metros cúbicos de biogás diarios, ¿verdad? Perdón, de metano. ¿Y cuánto biogás es esto? Porque esto es metano, ¿verdad? Pasamos de DQO a metano, pero lo que ocupamos saber es biogás, ¿verdad?
habría que dividir esto entre la concentración del metano en el biogás, ¿verdad? Digamos que vamos a suponer que este biogás tiene 65% de metano. Entonces sería 183 metros cúbicos de metano dividido entre 0,65 y eso nos da el biogás. ¿Cuánto nos da? 281.5 metros cúbicos de biogás. ¿Ven? Entonces, esta es la cantidad de gas. Ahora, cuando estén en el diseño, acuérdense que siempre hablamos, por lo menos en el caso de este proyecto de café, estamos dimensionando el volumen del biodigestor, pero ahora ya saben cuánto gas se va a generar. Entonces, con este dato, ya ahora sí pueden dimensionar cuánta cantidad de gas quieren acumular. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Verdad? Sistemas alemanes los diseñan con 4 horas de tiempo de retención de gas. Ahí les agregué otro término nuevo. O sea que la capacidad de almacenamiento del gas del biodigestor, si lo viéramos así, si hiciéramos un biodigestor salchicha, ¿verdad? Con estos tubulares, entonces esta parte de aquí tiene que tener la capacidad de almacenar el gas. Entonces, en la regla de oro es que los alemanes dicen con 4 horas de retención es suficiente porque yo uso el gas de a pleno, ¿verdad? O sea, como se genera, yo lo gasto. En el caso de los sistemas, digamos, más domésticos y más pequeños, a mí personalmente me gusta utilizar entre 0.8 a 1 día de retención nada más, ¿verdad? Hay gente que le gusta hacerlos así y le ponen una bolsa arriba, no sé si lo han visto. ¿Sí han visto eso? ¿Verdad? Yo eso nunca lo he entendido, ¿verdad? Porque esos almacenan el biogás como por, no sé, 1 o 2 días, 2, 3 días. Y almacenar el biogás es muy caro, ¿verdad? Porque es otra bolsa, otra infraestructura, un techo para poder almacenar esto, ¿verdad? Para poder amarrar la bolsa. ¿Y para qué quiere usted almacenar el biogás tantos días? Si la idea es usar el gas todos los días, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, al menos que en casos muy particulares que me digan, mire, es que yo soy quesero, y yo soy un quesero pequeño, y yo proceso leche los lunes, los miércoles y los viernes, y esos días son los días que ocupo el gas. Ah, ok, ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pues usted el lunes procesa y gasta todo el gas. El martes no va a usar gas, entonces necesita acumularlo para gastarlo el miércoles, ¿verdad? Pero usar una regla de oro de poner una bolsa para acumular gas solo porque sí, solo porque así lo vi, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el almacenamiento del gas es justificable dependiendo en qué lo voy a utilizar o ni siquiera cuánto lo voy a utilizar, o sea, con qué frecuencia. Si el biogás se consume a diario, no se compliquen. Y a mí particularmente me gusta, yo preferiría, si fuera del caso, hacer esta cúpula un poquito más grande. Y elimino esto. Para que esta cúpula me almacene el gas que necesito, ¿verdad? Pero poner los reservorios arriba no es tan necesario. Esta cantidad de gas diario es importante. ¿Para qué les puede servir esto? Este dato. Ok, para ver cuántas horas puedo mover esta cocina, ¿verdad? Para ver cuántas horas puedo mover un calentador de estos. Para eso sirve, digamos, poder calcular la cantidad de gas, ¿verdad? Ahorita hacemos ahí un par de ejercicios. Esto es un flujómetro, esto mide el flujo del gas. Entonces podemos hacer un ejercicio de medir ahorita cuánto gas consume, por ejemplo, una de estas cocinas, para que ustedes mismos vean, esta cocina consume tantos metros cúbicos por hora, o sea, este gas me alcanza para mover 10 cocinas por 20 horas diarias, ¿verdad? O este quemador, ¿me explico? Entonces todo eso se puede utilizar. ¿Para qué otro le serviría este dato? Para saber el diámetro de la tubería en que voy a conducir el gas, ¿verdad? Yo tengo que conducir 280 metros cúbicos de biogás a una X distancia, entonces no puedo ponerle una manguerita así como esta. ¿Usted sabe lo que es tratar de conducir 280 metros cúbicos de gas en una manguera de estas de 3 octavos? Jamás, ¿verdad? Tendría que estar a muy alta presión. Entonces eso también define, ¿no? Hagamos tubería de 3 o de 2 pulgadas o de 1 pulgada, ¿verdad? Entonces para eso sirven estos datos. Entonces esto es una forma de calcular la cantidad de gas muy simple, ¿verdad? En base a este parámetro de DQO. Sí, señor.
Sí, este es 65% porque ahorita tenemos... Vamos a hacer una regla de 3, ¿verdad? O sea, 1 metro cúbico de biogás va a tener 0,65 metros cúbicos de metano, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 183 metros cúbicos de metano, ¿cuánto biogás es? ¿Verdad? Entonces multiplico y divido, por eso es que lo hice muy rápido, ¿verdad? Pero sí, es para, básicamente se divide para poder pasar a biogás, hacer esa conversión. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Dudas? Más o menos, o sea, lo que les decía aquí en esta primera es que el metano anda como entre 50 y 75. Entonces, digamos, dependiendo del sustrato, que inclusive cuando hagan si se ponen a travesear bastante esta de Müller, ustedes con esto pueden encontrar que si la proporción de metano en el biogás lo define este sustrato. Como regla, carbohidratos genera un biogás 50-50, proteínas genera un biogás un poquito más alto de 50-50, como 55 o 45, y lípidos es el que genera un biogás con mayor concentración de metano. Ojo, concentración, no cantidad. Bueno, también lípidos, pero no quiero que confundan un término con otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué afecta la concentración de metano en el biogás? Y si no, ahí está el de la par también. Sí, no, una consulta, no sé si me adelanto. En la anterior, normalmente siempre se dice que es entre el 50 y el 75 de metano. Sí. No sé si eso tiene que ver con el tipo de alimentación que le damos al biodigestor, porque hay equipos, en el caso de algunos generadores, que requieren un metano de 80 hacia arriba. Eso no se produce, no es posible en nuestra región, digamos. Digamos, 80% de metano, yo creo que lo medí una vez en un proyecto así como muy de casualidad, pero vamos a ver si me voy a explicar. O sea, la concentración de metano en el biogás es un resultado del sustrato, ¿sí? Pero estoy haciendo la suposición de que el biodigestor está funcionando a pleno. Un biodigestor mal alimentado, un biodigestor acidificado, etcétera, le va a dar usted un biogás con una concentración diferente. Por ejemplo, ahorita tengo en la oficina un biodigestor para residuos orgánicos domésticos, ¿verdad? Desechos de fruta y demás, y apenas está comenzando a producir biogás, está así como en esas primeras fases, y yo calculo que debe tener tal vez como 30-40% de metano en el biogás. Entonces ayer en la noche fui y lo enciende pero se apaga, o sea, como que usted siente que hay mucha inestabilidad. Entonces yo digo, ok, tiene metano, pero no tiene todavía concentración. Eso no es culpa del biodigestor, eso es porque la fase en que está el biodigestor está en una fase muy temprana, ¿verdad? Entonces, la concentración la define el sustrato, no el biodigestor. O sea, que alguien me venga y me diga, mire, es que mi bolsa produce biogás con mejor metano que el otro, fuerte, ¿no? Una vez conocí un profesional aquí en Costa Rica que me aseguraba que su biodigestor producía un biogás con 99% metano. Y decía, bueno, sí, es difícil, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Sí. Entonces sí, lo que define la concentración en el metano es eso, es el sustrato. Ahora, lo que ha pasado, por ejemplo, un biodigestor poco alimentado, entonces que se alimentó y lleva, no sé, una semana de que no lo alimentan, por alguna razón no le están echando estiércol, ahí el biogás puede bajar un poco la calidad o inclusive también puede subir, ¿verdad? Y creo que aquí en esta o en la otra vienen un poco de qué cosas pueden afectar también esta composición. Vamos a ver para responderle, produce un biogás con una concentración de metano un poquito más alto en comparación a carbohidratos, pero no mayor a lípidos. Y en cantidad de biogás también produce un poco más de metano por kilogramo sólido volátil. Ahorita vamos a ver como varios sustratos como para ponerlos. Entonces, el rendimiento medido, el problema del DQO, el problema para mí es como muy lineal, ¿verdad? O sea, como se trata todos los DQOs por igual, entonces puede ser un poco subjetivo.
Hablemos de qué pasa si yo uso el rendimiento, pero un rendimiento medido, o sea, un rendimiento que yo cuantifico. Entonces, por ejemplo, hagámosle la pregunta: ¿cuál es el rendimiento de producción de metano del estiércol de vaca? ¿Verdad? Eso es una finca en Río Cuarto, perfecta, es decir, la torta, ¿verdad? Entonces, perfecta para la foto. Entonces aquí lo primero que hay que preguntarse es, ¿pero qué forraje comió? ¿Qué alimentación tenía? ¿Cuál era la edad del animal? ¿La raza? ¿La salud? Hay muchos factores. Y el estiércol no lo podemos ver igual a todos. O sea, el estiércol también tiene un montón de cosas que se comparan. Entonces, para hacer esto se hacen este tipo de prácticas, ¿verdad? Esta es una metodología alemana. El profesor que está del otro lado en el curso avanzado trabaja mucho, yo creo que por ahí aparece una foto, trabaja mucho con esta metodología. Y esta es una metodología donde usted tiene un sustrato desconocido o una mezcla de sustratos, y usted quiere saber cuánto metano se puede generar, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en estudios de factibilidad es fenomenal, porque usted tiene un sustrato y usted usa un dato como DQO, pero si usted quiere ir más a la segura, usted puede mandar una muestra para que le digan cuánto metano se puede generar. ¿Cómo funciona la prueba? Ustedes tienen una botella, usualmente es una botella de 2 litros, la botella de fermentación está metida en un baño María para mantener la fermentación a una temperatura constante. El biogás se conduce, digamos, a los colectores, unas campanas, ¿verdad? Como el biogestor de campana flotante. No sé si lo ven ahí, pueden ver los componentes, ¿verdad? Ahí están las botellas, ahí están los colectores de biogás, las mangueras, y están metidos en un baño María. Este aparato amarillo al fondo es el que mantiene la temperatura, ¿verdad? Entonces usted agrega inóculo, eso es importantísimo. El inóculo es base, o sea, tiene que haber, o sea, casi que la botella está llena de inóculo. Cuando digo inóculo me refiero a bacterias listas para producir biogás. O sea, las saqué de un biogestor que estaban comiendo materia orgánica, las meto, y lo que le echo, digamos, es visualmente una cucharada del sustrato que yo voy a medir. Le echo una cucharada de estiércol, ¡pling!, para que empiece a producir. Le echo un poquito, la proporción de ambos es bastante diferente. Lo mezclo y ahora sí lo dejo que empiece a producir biogás. Entonces empieza a producir biogás y lo que hace es que me levanta la campana. Me va levantando la campana, levantando, entonces yo todos los días voy y tomo el dato. Tanto biogás. Y la baseo. Igual al día siguiente y otra vez. Y el experimento se hace durante 30, 40 días, ¿verdad? Y al final de todo el experimento, cada vez que usted saca el biogás y tiene un equipo de medición, puede medir cuánto metano tiene ese biogás, entonces lo reporta, a qué temperatura está ese biogás, a qué presión está ese biogás, y al final usted lo que va a tener es la cantidad de mililitros de metano, que se mide en mililitros, cuántos mililitros de metano usted generó durante todo el experimento y cuántos gramos de sólidos volátiles le echó usted. Y ahora sí, sólidos volátiles, ya me entienden, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos sólidos volátiles le están metiendo ustedes a esa botella? Entonces, al final usted calcula un rendimiento exacto de ese sustrato. Mililitros de metano por gramo de sólido volátil. Hay algunas tablas que también hablan de los diferentes tipos de biomasas versus las cantidades de biogás que pueden producir de una manera bastante estandarizada como referencia. Podrían utilizar, sin hacer esto, se podrían utilizar, serían significativos o no. Les puedo pasar el título de un artículo. Entonces alguien en el 2013 se sentó y empezó a buscar todos los artículos publicados que habían hecho estos experimentos. Entonces es una referencia como de, no sé, como 8 páginas de todos los resultados que han hecho de estas pruebas. Entonces usted dice, zanahorias, y busca, y ahí alguien hizo zanahorias. Por eso les decía yo, todos los han hecho. Y uno dice, tal cosa, y ahí está. Es impresionante todas las listas, ¿verdad? Una de las que no estaba en la lista era pulpa de café, ¿sí? Entonces ese año yo me propuse que hiciéramos las pruebas. Hicimos una tesis en la Universidad Earth. Hicimos una tesis para medirle no solo la pulpa, pero el mucílago. En el caso en estos beneficios que se hicieron las pruebas, esos beneficios tenían demucilaginado mecánico. Para los que no saben de café, el desmucilaginado mecánico es que le logran quitar el mucílago sin necesidad de fermentación. Entonces sale así como una baba. Entonces agarramos los pulpa y mucílago, lo recolectamos varias muestras a lo largo de todo el periodo de cosecha. Las muestras se congelaron de 3 beneficios en 2 distintas épocas de cosecha,
y les hicimos las pruebas. Entonces vean las curvas, son iguales a las curvas que presentó Mariano, a las curvas que ven en literatura. Es lo mismo, ¿verdad? Vean la producción de biogás, se dispara y luego es constante, ¿verdad? Entonces estos datos de temporada 1 con temporada 2, entonces es Cope Victoria. El mucílago, por ejemplo, ven, el mucílago presentó una tendencia un poco interesante, ¿verdad? Es una curva que se dispara, luego se estabiliza y se vuelve a disparar. Eso le llaman un efecto diáxico, que es que pareciera que hay como dos azúcares diferentes, entonces uno se fermenta y luego el otro. Y se sacan este tipo de pruebas, ¿verdad? Entonces al final estos rendimientos son los que se utilizan, pero vean con pulpa de café, nada más para que vean ustedes, pulpa de café de una misma zona cafetalera en Costa Rica, 3 beneficios diferentes, y vean los rendimientos, estadísticamente eran diferentes. Y eso es lo difícil de a veces de decir, uso para pulpa café, use 0,3, pero miren, digamos en Cope Victoria yo lo medí 0,14, mientras que en AEVA se midió 0,25, o sea es una diferencia, digamos, importante en el rendimiento de un mismo sustrato, en una misma zona. O sea, esto no es que la prueba se hizo en Honduras y la otra en Costa Rica, o sea, no, la hice en una misma zona cafetalera. Entonces el rendimiento de biogás o de metano de los diferentes sustratos es complicado y al mismo tiempo muy variante, ¿verdad? Ahí están los otros también. De esto hay una publicación, si lo ponen, lo buscan por ahí en Google, ponen biogás con pulpa café, ahí debería salirles. Y al final, entonces aquí les puedo, la gráfica, por lo menos, eso es una gráfica, les puedo también mandar una tabla, pero vean aquí los diferentes sustratos, ¿verdad? Grasas, pan viejo, glicerina, excretas de ave, etcétera, y ese es el rendimiento de biogás por kilogramo de sólido volátil, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que sea el peor sustrato para producir biogás? Estiércol de vaca y melaza, o sea, son sustratos que el rendimiento para producir biogás, o sea, o la cantidad de metano que generan es muy poca. Y tiene sentido, ¿cierto o no? O sea, el estiércol ya es lo último, o sea, ya venía procesado. ¿Qué sustrato así automáticamente? ¿Qué sustrato produce más metano que el estiércol? ¿Ah? El pasto. Digamos, el pasto que se come la vaca y tiene más potencial de metano que el estiércol, y ya pasó, ¿verdad? Pasó por el animal antes de. Entonces la lógica es esa. Vean sustratos, por ejemplo, como el pan viejo, digamos, de panadería, ya de descarte, o cortes, o lo que fuera, ¿verdad? Las grasas tienen un potencial altísimo para producir biogás. ¿Por qué? Porque son sustratos altamente cargados de energía, ¿verdad? Entonces, vean el rendimiento es extremadamente diferente. Vean grasas, 0.65 contra el estiércol de vaca de 0.2. Es mucha la diferencia, ¿verdad? Vean que las unidades, esto es biogás, metros cúbicos de biogás por kilogramo de sólido volátil. Entonces son las unidades. Entonces, vean las unidades en este caso son metros cúbicos de biogás por kilogramo de sólido volátil, ¿verdad? Entonces sigamos con el ejemplo de los cerdos, ¿verdad? Los cerdos habíamos dicho que eran 120 cerdos y eran 33,6 kilogramos de sólidos volátiles, ¿verdad? 33,7 kilogramos de sólidos volátiles que generaba esa granja, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿cuánto biogás creen que pueden generar esa granja? Podemos hacer una opción, podemos buscarlo ahí. Excreta, vamos a ver dónde está. Estiércol de cerdo, 0,4 dice. Entonces esto se multiplica por 0,4 metros cúbicos de biogás por kilogramo de sólido volátil. Entonces sólido volátil, y eso daría 13,4 metros cúbicos de biogás por día. Yo le calculé 17, ¿verdad? 13,4 metros cúbicos de biogás por día. Eso es lo que podría generar esa granja.
Ahorita vamos a entrar a ver en qué puede utilizar la granja este gas, para ver si es mucho gas o más bien es poco gas, ¿verdad? Entonces dejémoslo por ahí, porque si es mucho gas y tal vez la granja solo ocupa 5 metros cúbicos de biogás, ¿qué harían ustedes? ¿Ah? La diferencia fijo hay que quemarlo, ¿verdad? Pero entonces harían un biodigestor de esa capacidad o hacen un biodigestor más pequeño. Ahí es un poco difícil, la respuesta no es tan intuitiva, ¿verdad? Porque a mí me interesaría, por ejemplo, que la granja trate todos sus residuos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con, por ejemplo, los biodigestores tubulares que hacen uno y es ese tamaño y todo el otro estiércol que sale para la quebrada? No se puede, ¿verdad? Entonces hay que tratar todo el estiércol. Entonces hay que ver qué otras opciones tiene esa granja para tratar el estiércol. Si no tiene. Entonces si tiene otra opción de darle un manejo al estiércol, dele viaje y generemos nada más lo que ocupemos. Entonces hay que ponerlo en una balanza. Pero bueno, son 13, ese sí es sencillo, se calcula la producción de biogás. Vean que no es un cálculo, no tiene nada que ver con el biodigestor, ¿verdad? Hay cálculos, por ejemplo, de calcular la producción de biogás en base al volumen del biodigestor, no tiene nada que ver. Aquí la producción de biogás es el sustrato, la materia orgánica que está disponible para producir. ¿Por qué aquí no lo calculamos por una eficiencia? ¿Quién me puede decir? Lo vamos a salir antes al almuerzo. Cuando estábamos haciendo el cálculo con el DQO, sí lo multiplicamos por una eficiencia, ¿se acuerdan? ¿Por qué aquí no lo hicimos con eficiencia? No. Porque el DQO es asumiendo, digamos, que el 100% del DQO se degrada. En cambio aquí estamos ya tomando un dato real, o sea, eso fue un dato experimental. Entonces esto fue lo que el experimento arrojó, o sea, la cantidad de biogás que generó el estiércol de cerdo. Ya la eficiencia quedó en el sistema, ¿me explico? O sea, ya quedó introducida en el resultado. Entonces no hay que calcularle ningún tipo de eficiencia. Esta es una forma muy sencilla, digamos, de calcular la cantidad de metano que se genera, y por lo menos, o de biogás, y ya tienen ustedes una idea más o menos de cuánta energía podría representar eso.